Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo encuentro de la Escuela Bíblica GPS Kids. En esta oportunidad vamos a continuar repasando lo que fuimos viendo en la clase anterior. El versículo, recuerdan ustedes, que nos fue guiando, se encontraba en Mateo 4, capítulo 4, versículo 18 al 23. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a proponer con estas clases? Ustedes y yo, y sobre todas las cosas, Jesús en medio nuestro. Lo importante que nosotros tenemos que comprender y entender es esto de qué significa ser discípulos de Jesús. ¿Qué significa para ustedes ser discípulos de Jesús? Pero antes de continuar, yo quiero contarles a ustedes, porque no sé si ustedes pudieron mirar el grupo, quiénes son sus compañeros, quiénes son los que están integrando esta sala azul, porque si bien nosotros sabemos que tenemos un grupo de WhatsApp, pero por ahí no miramos, por ahí ustedes no miraron a ver quiénes están en el grupo, quiénes son sus compañeros. Y ahora hace poquito se agregó un compañero más, y así seguramente, si Dios así lo dispone, se van a ir agregando más compañeros. Y oramos por ello, porque para ello el Señor los está buscando hacer sus discípulos, para que ustedes puedan predicar su palabra. Entonces yo les quiero contar, tengo acá en mi carpeta, quiénes son sus compañeros, quiénes son los que integran este grupo de WhatsApp. Aquí van a encontrar a esta Ori, Janet, Samira, Lucio, Uma, Santi, Lara y David. Estos son sus compañeros, somos los que formamos el grupo, y yo no sé si ustedes saben, porque en la clase anterior no me había presentado, pero mi nombre es Laura, y porque ustedes el año pasado estuvieron en otra sala, muchos de ustedes son nuevos, la mayoría son nuevos, y por ahí si bien nos cruzamos, por ahí no recordaban o por ahí no conocían mi nombre. Entonces es importante que cada uno de nosotros nos conozcamos por nuestros nombres. Entonces ahora sí vamos a disponernos a recordar, y que ustedes puedan estar atentos, tomarse este tiempito como agradecimiento a lo que el Señor hace en sus vidas, porque estoy segura que el Señor le regala cosas lindas en su vida, en su familia, en este tiempo que pueden estar juntos. Y si aún no está tan bueno, sabemos que el Señor puede solucionar todo. Entonces ahora vamos a tomarnos ese tiempito y decir: Señor, yo te quiero dedicar este tiempito para vos, en agradecimiento a lo que vos estás haciendo en mi vida. Y sobre todo que te eligió a vos, me eligió a mí. Y si nos ponemos a pensar, qué hermoso que el Señor nos haya elegido. Si nos ponemos a pensar, es el dueño de todo el universo, de todo lo que nos rodea. Y cuántas promesas tenemos en su palabra. Entonces, qué lindo que el Señor nos haya elegido. Así que oramos para comenzar, una oración cortita ahí donde ustedes se encuentren, en el momento que se encuentren. Señor, gracias por este momento, te lo queremos dedicar a vos. Queremos que a través de este tiempo puedas hablarnos, decir lo que nos querés decir, para que podamos ser tus discípulos amados, y que podamos, Señor, llevar adelante tu palabra a todos nuestros amigos, nuestros primos o primas, nuestros familiares, donde vos querés que nosotros hablemos de tu palabra, que podamos prepararnos. Pero para eso, Señor, tenemos que conocer tu palabra. Por eso te queremos dedicar este tiempo, este tiempito para vos, y que nos puedas hablar. En el nombre de Jesús, amén. Antes de comenzar a repasar la lección de la clase anterior, les voy a proponer que ustedes tengan a mano un cuadernito que ya esté en uso y que tenga hojas en blanco, o alguna
algunas hojas en blanco y que puedan ir registrando los versículos, porque al final de la lección les voy a proponer algo. Entonces, que ya puedan tener a mano los materiales. Entonces, ahora comenzamos. Habíamos dicho que Jesús, antes de encontrarse con los discípulos, Él se había acercado a ellos, ¿se acuerdan? Él se había acercado. Y fíjense que qué importante esto, ¿no? Porque a veces ustedes tienen, por ejemplo, un amiguito o una amiguita en la escuela y que ustedes quieren que ellos conozcan a Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque nosotros no podemos solos con nuestra fuerza decir, no, yo voy a acercarlo, porque es Dios el que hace la obra. Nosotros somos sus herramientas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es orar por ese amiguito o por ese amiguito, amiguita o amiguito. Tenemos que orar, Señor, que te puedan conocer, que vos puedas acercarte a ellos como te acercaste alguna vez a nosotros. Así como Jesús se acercó a los discípulos antes de presentársele y decirle que Él quería que ya sean sus discípulos, Él primero se dio a conocer para que ellos preparen su corazón y que cuando Él le apareció en sus vidas y les propuso que se fueran con Él, ellos dijeron sí. Por eso es necesario que nosotros oremos primero por esa amiga, por ese amigo, por esa familia que ustedes tienen en su mente, por la mamá, el papá, sus hermanos, los primos. Tenemos que orar, Señor, te pedimos por ellos. Entonces, esto lo vamos a ver en Juan. Ahí ustedes tienen en la imagen y que estaría bueno que ustedes lo vayan anotando para que ustedes después puedan ir a la Biblia y leer realmente que la palabra del Señor lo dice. Ahora vamos a pasar a la segunda imagen y que ahí habíamos hablado del rechazo y que habíamos hablado de esto, de que los discípulos, los que iban a ser sus discípulos, ellos tenían un oficio, tenían una profesión y que en eso eran muy buenos, eran buenos pescadores. Y ser buenos pescadores no es fácil porque ellos tenían que tirar sus redes, era un trabajo forzado, tenían que estar en el sol, muchas veces tenían que hacer fuerza y a veces pescaban, otras veces no pescaban. No es una profesión que es, se pesca nomás, no, tiene todo un proceso y es un trabajo. Y ellos lo hacían excelente, pero había otra parte de su vida que no estaba bien. Ellos no entendían la ley de aquel tiempo, de lo que se predicaba. Entonces, por eso fueron rechazados, porque ellos por ahí no entendían, porque no le podían explicar bien y ellos no estaban muy de acuerdo con lo que se les pedía. Incluso ellos tenían miedo, ellos creían en un Dios que castigaba y que hacía daños si vos no le obedecías. Y eso no era Dios, eso aún hoy no lo es. Por eso nosotros no tenemos que tener miedo. El miedo no viene de Dios. Dios es amor. Y nosotros tenemos que estar agradecidos porque Él nos abraza todos los días. Aunque nosotros, como decíamos en la clase anterior, a veces no nos portamos bien, pero Él nos sigue amando y Él no nos castiga. Él con su gran amor siempre trata de disciplinarnos. Él siempre nos abraza y nos acompaña a que hagamos nuevamente las cosas. Y Él está ahí, ayudándonos. Y en la siguiente imagen, que bueno, que está esto de que habíamos hablado recién, ¿no? Si ustedes alguna vez se sintieron rechazados. Esto es algo muy íntimo de ustedes y que lo pueden hablar con Jesús. Lo pueden mirar, Señor, yo me acuerdo en este momento que
que sufrí un rechazo, que me sentí mal y que quiero que vos me ayudes a perdonar, a limpiarme de esa tristeza y sabemos que el Señor lo va a hacer. Así que este es el tiempo que ustedes pueden hablar con Jesús y decirle: Señor, yo quiero que vos me cures de esta tristeza y quiero perdonar a esa persona que me hizo daño, y así ustedes se van a sentir pero re bien, porque cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, no tenemos cómo explicar de lo bien que nos sentimos. Y en la siguiente imagen, ahí tenemos a este Señor que nos dice que paremos. Stop quiere decir que paremos, porque Él nos está invitando justamente en lo que decíamos, a ser sus discípulos. Y eso no debemos olvidarnos, porque en estas lecciones vamos a ir viendo esto de qué significa ser sus discípulos. Es necesario que cada uno de ustedes atesore en su corazón qué quiere decir ser discípulos de Jesús. En la siguiente imagen ya vemos que está la respuesta, que los discípulos han aceptado. Pero ahí nos vemos a los discípulos, ahí vemos a un niño que va conversando con Jesús. Y ese niño puede ser cada uno de ustedes. Puede tomar la decisión y decirle sí a Jesús. Sí, Jesús, yo quiero ser tu discípula, tu discípulo. Entonces, qué importante es que ustedes puedan tomarse este tiempo para reflexionar en este versículo. Acuérdense que deberán buscar en sus Biblias Mateo 4, del 18 al 23. Y yo en estas imágenes que yo le compartí, lo hice desde la Reina Valera. Ustedes pueden hacerlo desde otra traducción. Le pueden preguntar a mamá, a papá, ¿qué otra traducción puedo buscar este versículo? Y lo pueden anotar en sus cuadernos, en sus hojas, y podemos compartir. Lo podemos compartir a través de audios o de lo que les voy a decir ahora en el final de la clase. Para finalizar, podemos cerrar diciendo: ¿qué hizo entonces Jesús con sus discípulos? Él era su maestro. Él primero le enseñó a ellos sobre el reino de Dios, pero después los mandó a que llevaran su palabra, que fueran a diferentes lugares a predicar su palabra. Entonces, fíjense lo lindo de esto. Hoy ustedes están aprendiendo a ser discípulos. Jesús les está enseñando a ustedes a ser discípulos. Pero estos discípulos después se convirtieron en maestros de la palabra, porque habían aprendido, y Jesús también les dio el poder de sanar, no solamente de llevar su palabra, de sanar a otras personas, de orar sobre otras personas. Y un montón de cosas que podemos encontrar en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Entonces ellos pasaron de ser alumnos a maestros. ¿Y qué pasaría si Jesús un día de esto te invita a vos a que seas maestro por un ratito? ¿Qué pensarías vos? ¿Qué harías? ¿Qué harías si te encontrás con una amiga, con un amigo de la escuela y que te pregunta sobre Jesús? Entonces ahí en ese ratito Jesús te va a invitar y te va a decir: ahora tenés que ser maestro. Entonces tenés que prepararte, orá. Ahora cuando termines de ver el video, orá, habla con Jesús, habla: Señor, gracias. Que puedas buscar tu versículo, que puedas tener anotado. Porque la clase que viene nos vamos a encontrar a través del Zoom. Yo estoy segura que ustedes ya conocen el Zoom y que lo tienen re claro por la escuela. Así que yo les voy
les voy a enviar la invitación a la reunión y nos vamos a encontrar a través de Zoom. Nos vamos a encontrar, nos vamos a conocer y que ustedes puedan, lo que ustedes acuerden por ahí, si quieren charlar un poquito de esta lección, vamos a hacerlo. Así que me despido, los bendigo y que esta palabra pueda atesorarse en sus corazones y que esta semana puedan leerla, releerla y que el Señor le pueda hablar. Acuérdense que en cualquier momento Jesús le va a decir, ahora te toca ser maestro. Así que los bendigo y nos vemos en la clase del próximo sábado en el Zoom. Chao.